Prepárate porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en el mundo de Michael Saylor y su audaz, o algunos dirían arriesgada, apuesta por Bitcoin. Y cuando digo apuesta me refiero a una apuesta enorme. Totalmente. No estamos hablando de un inversor cualquiera que metió unos ahorros en Bitcoin. No, para nada. Saylor ha convertido a su empresa MicroStrategy en el mayor poseedor corporativo de Bitcoin. Exacto, con una reserva en la friolera de 450,000 Bitcoins. Ahí es nada una cantidad que desde luego dio mucho que hablar allá por 2020 cuando empezaron a comprar. Sin duda alguna, aquello fue como una bomba en el mercado y muchos se preguntaron si otras empresas seguirían sus pasos. Y algunos lo hicieron, aunque no a la misma escala, desde luego. Pero antes de meternos de lleno en la estrategia de Saylor con Bitcoin, vamos a dar un paso atrás. Claro, volvamos al principio. ¿Quién es Michael Saylor? ¿Cuál es su historia? Bueno, Saylor no es precisamente un recién llegado al mundo empresarial. En 1989 cofundó MicroStrategy, que se convirtió en un jugador importante en el mundillo de software de inteligencia empresarial. O sea que no es el típico chico cripto que se ha hecho rico de la noche a la mañana. Exactamente. Pero en algún momento de su trayectoria, Saylor quedó fascinado por Bitcoin y su potencial como lo que él llama oro digital, una especie de cobertura contra la inflación. Oro digital. ¿Qué significa eso exactamente? La idea es que Bitcoin como el oro es un activo escaso que puede mantener su valor a lo largo del tiempo. Ya veo como una especie de valor refugio. Exacto. Y Saylor está convencido de que Bitcoin puede hacerlo incluso mejor que las monedas tradicionales. Interesante. Y esa convicción le llevó a tomar una decisión bastante radical con MicroStrategy, ¿no? Sí, básicamente apostaron todo a Bitcoin utilizando fondos de la empresa e incluso endeudándose para comprar más. Eso suena arriesgado. ¿Cómo ha afectado este nivel de deuda a la empresa? Para financiar sus compras de Bitcoin, MicroStrategy recurrió a una combinación de bonos convertibles y bonos senior garantizados. O sea, préstamos que hay que devolver con intereses. Exactamente. Y claro, si el precio de Bitcoin baja significativamente, podría afectar a la capacidad de la empresa para pagar esa deuda. Entiendo. Entonces, la situación de MicroStrategy está estrechamente ligada a las fluctuaciones del Bitcoin. Totalmente. Cuando Bitcoin sube, las acciones de MicroStrategy se disparan. Pero cuando baja, Digamos que algunos inversores empiezan a sudar un poco. claro, porque hemos visto lo que puede pasar en el mercado de las criptomonedas con eventos como el colapso de Luna. Uf, sí, aquello fue un buen recordatorio de la volatilidad que hay en este mundillo. Podría ocurrirle algo similar a Bitcoin. Bueno, Bitcoin ha demostrado ser más resistente que otras criptomonedas a lo largo de su historia. Eso es cierto. Pero la volatilidad es innegable. Algunos críticos argumentan que Saylor está jugando con el futuro de la empresa al invertir tanto en un activo tan impredecible. Y no podemos ignorar esas preocupaciones. Desde luego que no. Pero Saylor no se limita a mirar los números. Se ha convertido en un auténtico defensor de Bitcoin. Ha escrito un libro, The Mobile Wave, y aparece constantemente en entrevistas y podcasts hablando sobre el tema. Sí, recuerdo haber visto una entrevista suya en el podcast de Lex Fridman. Exacto. No es solo un inversor, sino que se está posicionando como un líder de opinión tratando de educar a la gente sobre Bitcoin y su potencial. Incluso fundó la Saylor Academy, que ofrece educación gratuita en línea. Ahí está. Parece que realmente cree en esto. Y no solo lo dice, sino que lo respalda con acciones. Recientemente vendió una parte de sus propias acciones de MicroStrategy para comprar más Bitcoin a título personal. Ese movimiento desde luego generó un gran debate. Sin duda, algunos lo vieron como una señal de confianza de que él mismo está apostando por Bitcoin. Mientras que otros se preguntaron si era una señal de alarma de que tal vez esté empezando a dudar. Curioso cómo una sola acción puede tener interpretaciones tan diferentes. Totalmente. Y luego tenemos su presencia en redes sociales. Ahí sí que no se corta. Constantemente tuitea sobre Bitcoin en X y sus seguidores analizan cada palabra, cada predicción que hace. Tiene una gran influencia, sin duda. Y algunos dirían que sus tweets pueden llegar a mover el mercado, aunque sea ligeramente. Ya. Y hablando de declaraciones impactantes, ¿recuerdas cuando dijo que MicroStrategy podría estar ganando $500 millones al día con Bitcoin? ¿Cómo olvidarlo? Aquello sí que fue un titular llamativo. Desde luego, aunque probablemente fuera una exageración. Seguramente sí, pero refleja su optimismo extremo sobre el futuro de Bitcoin. Claro, pero también hay que tener en cuenta el otro lado de la moneda. Si el mercado se hunde, las pérdidas podrían ser igual de grandes. Exacto. Saylor está operando en un mercado que todavía es muy joven e impredecible. Como si estuviera navegando en aguas inexploradas. Lo que nos lleva a la gran pregunta, ¿es Michael Saylor un genio o un jugador? Buena pregunta. Por un lado, hay que admirar su visión y su valentía para ir contracorriente. Es un pionero en este espacio, eso es innegable. Pero por otro lado, no podemos negar la volatilidad del mercado y la posibilidad de que las cosas salgan mal.
Entonces, genio visionario, jugador imprudente o un poco de ambos. Tal vez la respuesta esté en un punto intermedio. Solo el tiempo dirá si su apuesta dará sus frutos. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan fascinante de seguir. Un juego de alto riesgo con enormes implicaciones no solo para Saylor y MicroStrategy, sino potencialmente para el futuro de las criptomonedas en sí. Y hablando de futuro, hay otro factor crucial que podría influir en todo esto. Y es que la regulación gubernamental de las criptomonedas va a jugar un papel fundamental a la hora de determinar su futuro. Eso es un tema para otra inversión profunda en otro momento, sin duda. Totalmente. Pero volviendo a Saylor, está claro que su historia no ha terminado ni mucho menos. No para nada. Esto no es un cuento con final feliz todavía. Exacto. Es una saga en curso con el potencial de cambiar las reglas del juego en el mundo financiero. Y lo que la hace aún más interesante es que Saylor no está solo en esto. Tienes razón. Hay otras empresas que están siguiendo sus pasos, aunque no a la misma escala que MicroStrategy. Eso es. Cada vez son más las empresas que añaden Bitcoin a sus balances, tratándolo como un activo digital, como una reserva de valor. Es una tendencia que sin duda habrá que seguir de cerca. Si más empresas adoptan esa estrategia, podría tener un impacto enorme en el panorama financiero. Imagínate un mundo donde Bitcoin se convierte en un activo convencional. En manos de grandes corporaciones e instituciones junto a las acciones y los bonos. Exactamente. Pero ojo, que no olvidemos que Bitcoin es todavía una clase de activo relativamente nueva. Y es cierto, no ha pasado por una recesión económica grave todavía. Exactamente. No sabemos cómo se comportará bajo una presión extrema. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Aguantará Bitcoin el tipo en una crisis o se derrumbará? Esa es la intriga de todo esto. Hay tantas incógnitas. Tanto potencial para un éxito increíble como para un fracaso estrepitoso. Y en el centro de todo está Michael Saylor, el evangelista de Bitcoin. El que asume los riesgos, el disruptor. Le ames o le odies, no puedes negar que está dando mucho que hablar. Sin duda, está obligando a la gente a fijarse en Bitcoin y en su potencial para cambiar el mundo financiero. Y eso es lo que estamos haciendo aquí hoy, analizando su historia en profundidad. Una historia que todavía se está escribiendo con nuevos capítulos cada día. Vivimos en una era de cambios tecnológicos y financieros sin precedentes. Sin duda. Y es fascinante ser testigos de ello. ¿Hacia dónde vamos desde aquí? ¿Qué le depara el futuro a Michael Saylor y a su apuesta por Bitcoin? Esa es la pregunta del millón. ¿Seguirá funcionando su estrategia o se irá todo al traste? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa está clara, va a ser un viaje emocionante. Desde luego que sí. Ya estaremos aquí para contarlo. Por supuesto. Porque esta es una historia que tiene el potencial de reescribir las reglas de las finanzas. Y eso es algo que merece la pena seguir de cerca. Una historia con un protagonista que está dando mucho que hablar y al que seguiremos la pista de cerca. Por supuesto. Y no te olvides de MicroStrategy porque su destino está ligado al de Bitcoin. Y quién sabe, quizás el viaje de Saylor te inspire a ti también a explorar el mundo de las criptomonedas. Un mundo con un potencial enorme para cambiar el futuro. Desde The Deep Dive, nos despedimos hasta la próxima.